ejecución y liquidación de obras por administración directa va a estar a cargo la ingeniera Elena Quevedo Jaro. Ella es ingeniera civil egresada de la Universidad Nacional del Santa, con 14 años de experiencia en el rubro de la construcción, magíster en ciencias en gestión ambiental, investigador en el campo de la hidráulica e innovación de materiales de construcción, autora principal del proyecto de investigación, diseño y construcción de vivienda ecológica con unidades de albañilería tipo PET para las zonas de crecimiento urbano del distrito del Nuevo Chimbote. Y autora principal del libro Metrados en edificaciones de albañilería confinada. Asimismo, es especialista en el manejo de software especializados como el S10, SRW7 y el Microsoft Project. Bien, buenas noches a cada uno de ustedes. Disculpen un poquito el retraso. Habíamos tenido un desfase, había asumido que era las 7:30, pero bueno, ya estoy aquí. Y básicamente darles el saludo cordial a este tema que vamos a trabajar en estas 3 sesiones. El tema se denomina valorización y liquidación de obras públicas por administración directa. Vamos a trabajarlo en 3 sesiones. El día de hoy vamos a trabajar hasta las 8 de la noche. Luego tenemos sesión, me parece, el día de mañana, también hasta las 8. Y ya luego, me parece, el 20 tenemos 2 horas, ¿sí? Muy bien, entonces, sin más preámbulos, voy a iniciar con el desarrollo de esta temática ya mencionada. Miren, dentro de todos estos temas relacionados a la valorización y liquidación, esto tiene un punto de partida, tiene un enfoque general que siempre me gusta en realidad irme por ahí, empezar por este lado. ¿Por qué? Porque nos posicionas, nos nos apertura en saber por qué es importante esta temática que nosotros estamos abordando el día de hoy, en qué me va a ayudar, en qué se contextualiza tal vez dentro de todo este rubro de los proyectos públicos, ¿no? Entonces, para eso, miren ustedes, les voy a mostrar, nosotros aquí en Perú tenemos un sistema que es el Invierte.pe. Este sistema gestiona todos los proyectos de inversión pública. Y como un sistema que pues está constituido por diversas etapas, ¿no? Estas etapas están ahí mostrándose, son 4 etapas las que nosotros tenemos, o son las que se tiene dentro de este sistema. La primera es la programación multianual de inversiones, la segunda etapa es la formulación y evaluación, la tercera etapa es la ejecución y la cuarta el funcionamiento. Entonces el Invierte.pe trabaja con estas 4 etapas, ¿sí? El tema que vamos a abordar el día de hoy, valorización y liquidaciones, se encuentra dentro de la etapa número 3, dentro del Invierte.pe, ¿no? Está en la etapa 3. Esta etapa ejecución, a su vez, está constituida por 2 subetapas: la elaboración de los expedientes técnicos y la ejecución de las obras. Ahora, dentro de todo este contexto de la ejecución, darles como alcance también, que es sumamente importante también tener estos alcances. Miren, cuando nosotros hablamos de las formas de ejecución de una obra pública, estas son 2, administración directa y contrata. Dentro de lo que es las formas de ejecución, administración directa, está también digamos, o se puede desarrollar bajo el sistema de contratación de precios unitarios. Solamente precios unitarios se puede aplicar a las obras por administración directa. En cuanto a las obras por contrata, se tiene 3 sistemas de contratación. Tenemos precios unitarios, tenemos suma alzada y tenemos mixto. Esto siempre, miren, va a ser una base para ustedes en cuanto al entendimiento de todo lo que es la ejecución. Saber las formas de ejecución de nuestros proyectos, saber los sistemas de contratación. Eso nos va a centrar en decir, bueno, tal forma de ejecución o tal sistema de contratación se va a trabajar de esta manera. Y lo que son valorizaciones, por ejemplo, va mucho con con estas 2 características de nuestras obras, ¿no? El saber la forma de ejecución y también los sistemas de contratación. Sobre todo en este marco de las obras públicas, ¿no? Donde se tiene tantas normas, donde tenemos tantos alcances que tener, ¿no? Para poder desarrollar de la mejor manera. Entonces, ya ubicándonos, miren, ya nos posicionamos al saber que valorización y liquidación es parte de un sistema. O sea, esa temática la necesito saber porque es parte de todo un sistema, ¿no? Que es el Invierte.pe. Ya sabemos que el Invierte.pe tiene etapas, ¿no? Tiene etapas que las cuales también ya le estamos observando aquí, y que en la etapa ejecución es donde más tenemos nosotros nuestra
digamos, pertinencia como profesional. Es donde más nosotros nos desarrollamos, ¿no? También puede haber en las otras etapas, pero más que nada en la ejecución. Y esta a su vez se desdobla en 2 subetapas, ¿no? Decíamos que en lo que es la subetapa, elaboración del expediente técnico, no va a entrar a tallar los temas de valorización y liquidación. Ahí no, ahí ya tienen otros alcances. Pero sí, en la subetapa, ejecución de las obras, vamos a necesitar de todos esos alcances que vamos a estudiar nosotros en este curso. Dentro de lo que es la ejecución de las obras, ¿no? En todo su proceso de ejecución, nosotros realizamos las valorizaciones. ¿Correcto? En cada periodicidad, tal cual se establezcan las bases, vamos a nosotros a desarrollar nuestras valorizaciones. O sea, allí es su pertinencia, como lo están viendo en el esquema. Y la etapa de cierre de todo lo que es la ejecución o toda la subetapa ejecución, digamos, este procedimiento de cierre es a través de la liquidación. ¿Quién consolida todo lo que se ejecutó en ese proyecto? La liquidación. Y lo vamos a nosotros vamos a decir, a consolidar todo lo que se hizo en la fase de ejecución desde la perspectiva técnica y desde la perspectiva económica. Entonces, miren, ustedes van de la mano, ¿no? Lo que es valorización con liquidación. La valorización lo hacemos netamente en la ejecución, vuelvo a indicar, en cada periodicidad tal cual se hayan establecido las bases, pudiendo ser mensual, quincenal, y la liquidación lo hacemos cuando ya hemos terminado toda la ejecución. Esto, miren, es importante. Vuelvo a repetir porque nos da el punto de partida. Ahora, dentro de siguiendo este mismo alineamiento de las etapas, ¿no? Decimos nosotros que dentro de la etapa 3, ejecución, tenemos la elaboración de los expedientes técnicos y tenemos la ejecución de las obras. Dentro de lo que es la elaboración de los expedientes técnicos, pues dependiendo de cómo se haya establecido la forma de ejecución en este expediente técnico, se llevará a cabo, si es una obra por contrata, por ejemplo, se llevará a cabo un proceso de selección. Y luego seguirá el tema ya después de que se haya cumplido las etapas, se tendrá que realizar el contrato. Y a partir del contrato es donde ya empieza a regir todo lo que es la ejecución de la obra pública. Y dentro de la ejecución de la obra pública, como ustedes lo están observando, tenemos pues el inicio de la obra, luego tenemos en cada periodicidad, tenemos que realizar nuestros informes de obra y dentro de estas las valorizaciones respectivas. Luego, una vez que terminamos la ejecución, tenemos que recepcionar esa obra y posteriormente a la recepción, para poder consolidar, como ya lo mencionaba, toda la fase de ejecución, haremos la liquidación, ¿no? Como un proceso de cierre de todo lo que hicimos en la valorización. Muy bien, dándole algunos alcances más, decirles que dentro de todo este tema que vamos a hablar, nosotros vamos a hablar de las valorizaciones y liquidaciones de obras públicas bajo una forma de ejecución, que es administración directa. No vamos a trabajar en contrata ni administración y administración directa, en ambas no. El tema que vamos a abordar es valorización y liquidación de obras públicas, pero para la forma de ejecución, administración directa. Entonces, para ello, un poquito afianzando lo que ya hemos indicado algunos PPTs atrás, decirles que dentro de las modalidades de ejecuciones presupuestarias de obras o forma de ejecución, como mayormente lo conocemos, ¿cuáles son estas modalidades? ¿Cuáles son estas formas de ejecución? Entonces, según el artículo 59, ya llamado Ley General o el artículo 59 de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuestos, nos indica que tenemos 2 ejecuciones presupuestarias. Una es la indirecta y la otra es la directa. La ejecución presupuestaria indirecta es aquella que se realiza entre una entidad pública y una entidad privada, y para eso va a regir un contrato y también vamos a tener que trabajar con la ley de contrataciones y su reglamento. En cuanto a la ejecución presupuestaria indirecta, también es aquella que se hace entre una entidad pública y otra entidad pública. Para eso va a regir un convenio y las normas se van a tener que definir. En cuanto a la ejecución presupuestaria directa, que es la que vamos nosotros a trabajar, ¿no? Vamos a ver las valorizaciones, vamos a ver el tema también,
de las liquidaciones, pero en la forma de ejecución o ejecución presupuestaria directa. En este caso, lo va a realizar la propia entidad, ¿no? La propia entidad es la que ejecutará su proyecto, ¿no? No va a necesitar de un tercero, sino ella misma lo ejecuta. Y para eso se tendrá que ceñir a lo referenciado en la resolución de Contraloría, la 195-88-CG. ¿no? Bien, entonces ya un poquito teniendo en cuenta estos alcances, antes de pasar digamos, a lo siguiente, también mencionarles que en cuanto a la forma de ejecución directa, ¿no? También hay ciertas condiciones que cumplir. Se supone que para que ya se haya establecido una ejecución presupuestaria directa se han cumplido las condiciones y las mismas que se encuentran también especificadas en la resolución de Contraloría, la 195. Lo mismo pasará para las obras por contrata. También tienen que tener condiciones a cumplir, ¿no? No es que de la nada se diga esta obra la haremos por contrata o esta, no, tienen un sustento, informes que se realizan para que puedan de esta manera darles la sostenibilidad y decir por qué se está haciendo por administración directa, por qué se está haciendo por contrata, ¿no? Entonces, en el caso de lo que vamos a trabajar en estos temas, ¿no? Va a ser específicamente en lo que son obras por administración directa, entendiéndose que estas obras son aquellas que van a estar siendo ejecutadas por la propia entidad, con sus propios recursos, con sus propias áreas, con su propia infraestructura y probablemente teniendo en cuenta la resolución de Contraloría, también habrá que cumplir con esos requisitos, ¿no? En cuanto a lo que son valorizaciones, ¿sí? Que es uno de los temas que vamos a abordar, valorización y liquidación de obras. En cuanto a lo que es valorización, vamos a referir lo que nos indica el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado. Según el Decreto Supremo número 344-2018-F, anexo a definiciones número 53, nos indica que las valorizaciones son cuantificaciones económicas de un avance físico en la ejecución de una obra en un periodo determinado. De igual manera, este mismo reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado nos indica que las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta y que serán elaborados el último día de cada periodo previsto en las bases o en el contrato por el inspector o el supervisor y el contratista. Entonces, de lo mencionado, entendemos nosotros que las valorizaciones tienen una definición en cuanto a saber o en cuanto a decir que estas reflejan una cuantificación económica. O sea, vamos a valorizar qué cosa, vamos a valorizar la ejecución física, ¿no es cierto? Entonces nosotros cuando estamos en la ejecución de una obra, por ejemplo, estamos ejecutando un proyecto de pavimentación, ¿no? Necesitamos nosotros cuantificar económicamente lo que se va avanzando en el proyecto. Si bien es cierto, todo nace a partir de los metrados, ¿no? Es decir, cuánta producción realizaron en esa partida y en consecuencia luego saber lo que realizaron en todo el proyecto. Pero uno de los primeros datos que nosotros vamos a tener en este proceso de la ejecución y de ir registrando sus avances son los metrados, ¿no? Todo nace a partir de los metrados que se ejecutan en cada una de las partidas en un periodo determinado. Entonces, en cuanto a las valorizaciones, este procedimiento está respaldado por el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado, el mismo que nos indica que este procedimiento exigido que tenemos que realizar, llamado valorizaciones, ¿no? Refleja una cuantificación económica de lo que usted ha avanzado en ese proyecto y que por lo tanto en este proceso de cuantificar económicamente esos metrados que se realizaron, pues determinan un avance físico, ¿no? De ese proyecto en un periodo determinado. Y que además nos dan otra definición que también lo estamos observando que se indica que las valorizaciones tienen el carácter de pagos a cuenta. Entonces, miren acá un poquito para reafirmarles que estas contextualizaciones van por el lado de que usted entienda también. Ay, perdón, estoy un poco con la garganta.
de que entendamos que las valorizaciones, si bien es cierto, tienen una definición en general, que es, básicamente se entiende que al momento de valorizar, nosotros cuantificamos económicamente los avances que se hizo y con esto sabemos el avance físico. Esa es una definición en general, tanto para obras por administración directa como obras para contrato. O sea, en esencia es eso. Pero miren que las valorizaciones tienen también otra definición por la ley de contratación. Entonces se entiende que esto más que nada alineado a las obras por contrata. ¿Por qué? Porque en las obras por contrata yo encargué la ejecución a un tercero. Y como encargué la ejecución a un tercero, yo necesito cuantificar lo que él ha avanzado, lo que él ha ejecutado para poderle pagar. Entonces yo voy a pagar al contratista a través de las valorizaciones, a través de esa cuantificación económica que voy a hacer de lo que él ha ejecutado. Por eso es que acá también se indica que son pagos a cuenta, ¿sí? Pero en nuestro caso, que son obras por administración directa, es básicamente cuantificar económicamente ese proyecto en relación a los avances que se ha tenido, ¿no? En un periodo determinado. Y lo otro es básicamente para obras por contrato, ¿no? Nosotros estamos básicamente definiendo esto para obras por administración directa. Ahora, dentro de lo que son las valorizaciones, miren ustedes un poquito de forma esquemática, mencionarles que las valorizaciones se trabajan en un periodo. Nosotros tenemos que valorizar por periodos. Estos periodos pueden ser quincenales, pueden ser mensuales. Esto lo establece ¿dónde? Se establece en las bases del contrato. ¿Mm? O en las bases, perdón, o en el contrato, ¿no? Entonces, en esos documentos, ya sea preliminarmente en las bases y luego en el contrato, es donde se define esta periodicidad con la cual nosotros vamos a valorizar. Suponiendo que esta se va a dar en un mes, como lo estamos observando, por ejemplo, en noviembre, nosotros tendremos que saber desde el mes que se empezó a ejecutar, supongamos que es desde el 1 hasta el 30 de noviembre, ¿no? Si la periodicidad es mensual, los cortes son hasta los últimos días del mes. Si la periodicidad es quincenal, bueno, hasta las quincenas de los meses, ¿no? Entonces, en el caso que la periodicidad sea mensual, pues todo tenemos que contabilizarlo durante el mes. Si empezó el 15, la obra pues será del 15 hasta el último día del mes, 30 de noviembre. Si empezó el 7 de noviembre, pues será hasta el 30 de noviembre, ¿no? Todo será así, contabilizados hasta el último día de ese mes, ¿no? Si es mensual. Ingeniera, empezó la obra el 25 de noviembre. Bueno, valorizarás tus 5 días hasta el 30 de noviembre, ¿correcto? O sea, así es la periodicidad mensual. Ahora, dentro de este periodo que tú estás evaluando, que sea, por ejemplo, mensual, tú verás qué partidas están registrándose. Por eso tú estás en obra, estás tomando en cuenta qué partidas se ejecutan en ese periodo. Luego que tú determinas qué partidas se están haciendo en ese periodo, tú vas a comenzar a registrar unos metrados que están con color naranjita. Esos metrados se llaman metrados de avance. Esos metrados son metrados de avance, que tú lo tendrás que registrar, ¿no es cierto? Día a día. Tú dirás el día 1, ¿no? Ejecutaron 5 cubos. El día 2 ejecutaron tantos cubos. Y metrarás, ¿no es cierto? Metrarás día a día hasta que al final tengamos un consolidado. Estos metrados también deberían de registrarse en el cuaderno de obra, ¿no es cierto? Para llevar también una contrastabilidad con lo que usted valoriza. El día que, por ejemplo, nos auditen, sobre todo obras por administración directa, van a auditar mucho este tema de los metrados, ¿no? Entonces, claro que acá no es tan delicado la cosa porque es una obra por administración directa. Los mayores problemas o donde hay más problemas recurrentes es en obras por contrato, porque ahí su valorización es significado de que se tiene que pagar. Cambia acá no, porque lo hace la misma entidad y más que nada nos sirve valorizar para saber el porcentaje de avance físico, sobre todo en la obra, ¿no? Pero de igual manera, no siempre el tema del manejo de los metrados trae, pues, ¿no? Algún tema ahí siempre, pues, a veces complicado, ¿no? Entonces, lo que tenemos que acá es dar contrastabilidad. Y sobre todo, como es una obra por administración directa, nosotros tenemos que sentar diariamente, dando registro de los mestrados que se están haciendo, ¿no? Día a día.
Entonces usted ya eso lo va a tener como control. Día 1, tantos metrados, día 2, tantos metrados, de tal forma que del día 1 hasta el día 30 tú sepas cuántos metrados en total han realizado. Entonces lo mismo pasará con la partida de vaciado, encofrado y control, ¿no? Tendrán sus registros de sus metrados que han ejecutado en todo ese periodo, los cuales se llaman metrados de avance. Pero ingeniera, sabiendo solo mis metrados de avance, ya digo que he valorizado, no. Para que tú valorices, vas a multiplicar esos metrados de avance, que es tu punto de partida. O sea, para yo empezar a valorizar, tengo que tener en cuenta estos metrados de avance. Si no tengo metrado de avance, no puedo valorizar. Entonces, para empezar, identificamos qué partidas se están ejecutando en ese periodo y luego calculamos estos metrados de avance que se están haciendo en ese periodo. Para que tú valorices esos metrados de avance, tienes que multiplicar por un precio unitario. Este precio unitario, al ser multiplicado por el metrado de avance, te dará un costo. Este es el costo directo que se está valorizando de cada partida. Eso se suma a su vez con los mismos componentes del costo indirecto que tienen en su presupuesto, que puede ser gastos generales, utilidades, que eso también dependerá de la forma de ejecución. Y luego tendremos el monto total valorizado. Entonces, miren, acá es importante mencionarles que todo va a ir a partir de su metrado de avance. Todo va a partir de raíz de eso, ¿sí? Luego, dentro de lo que son las valorizaciones, jóvenes, decimos que para las obras por administración directa, lo que rige es la resolución de Contraloría, la 195-88, pero dentro de esta resolución de Contraloría no hay un tema exclusivo para lo que son valorizaciones, no hay alcances exclusivos para ello, ¿no? Entonces, al no haber alcances exclusivos, para lo que es estos aspectos, ¿no? Al no haber algunos alcances exclusivos, entonces lo que nosotros vamos a tener que realizar es tomar algunos aspectos, ¿cierto? De la normativa que rige para obras por contrata, que es en este caso la ley de contrataciones con el Estado y su reglamento, porque no tenemos una norma exclusiva para valorizaciones para obras por administración directa. No lo tenemos. Lo único que tenemos en el caso de valorizaciones, los alcances más así, digamos, constantes, ¿no? Los alcances más constantes que te van actualizando son los que se tienen en la ley de contrataciones y su reglamento. Ahí es donde más que nada nosotros tenemos estos alcances, ¿no es cierto? Y de todas maneras indicarlos, porque son los que también aplicamos a nuestras obras por administración directa, sobre todo el tema de la presentación, ¿no? Lo cogemos en base a estas directivas. Claro que lo mejor sería que, por ejemplo, cada entidad, ¿no? tenga directivas en cuanto al manejo de sus valorizaciones y estas se puedan amparar en lo que dice la ley de contrataciones, ¿no? U otro documento, porque las entidades públicas son autónomas y son las que de una u otra manera pues amparan todo este proceso que nosotros vamos realizando, ¿no? En cada una de las cosas. Uno de ellos son las valorizaciones, pero a veces no lo tienen. Entonces, al no tener es este proceso que tienen que realizar, ¿no? El de tomar en cuenta la ley de contrataciones también en su reglamento, ¿sí? Muy bien. Básicamente aquí para mencionarles lo siguiente, que esta ley de contrataciones es la 30225 y el reglamento es el Decreto Supremo número 344-2018-F, ¿no? Esos son los documentos o los reglamentos que se utilizan en este caso para que nosotros podamos también tener esta base relacionado a las valorizaciones y también liquidaciones, ¿sí? En cuanto a los tipos de valorizaciones, nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? En general, cuando nosotros hablamos de lo que son tipos de valorizaciones, tenemos lo siguiente. Tenemos la valorización de obra principal, tenemos la valorización de obras adicionales, valorización de mayores metrados, valorización de mayores gastos generales variables, valorización de intereses por demora en el pago. Entonces, todos estos están respaldados, por ejemplo, en el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado, ¿no? Ahí están amparados todos estos aspectos, ¿no? En el caso que nosotros estamos trabajando ahora, que es una obra por administración directa,
Las valorizaciones que vamos a gestionar en este proceso de las obras por administración directa es la valorización de obra principal, las valorizaciones de obras adicionales, las valorizaciones de mayores metrados y las valorizaciones de mayores gastos generales variables. No vamos a gestionar valorizaciones de intereses por demora en el pago. Eso es para obras por contrato. O sea, para obras por contrato van a hacer todo lo que he mencionado y adicionalmente las valorizaciones de intereses por demora en el pago. ¿No? Entonces, básicamente vamos a tener que tomar en cuenta esos aspectos. De ahí lo he cerrado para que usted un poquito no se confunda, que las valorizaciones que vamos a trabajar en administración directa son las que ustedes están observando. ¿Cómo se origina una valorización de obra principal? Las valorizaciones de obra principal se originan respecto a tu expediente técnico original. O sea, las partidas que tengas en tu expediente técnico original son las que vas a tener que valorizar como obra principal, tal cual, sin que quites, sin que saques, ¿no? Tal cual tu expediente técnico original. Luego también tenemos las valorizaciones de obras adicionales. Y estas valorizaciones de obras adicionales van a, digamos, se van a originar porque vamos a valorizar aquí las partidas que son parte de tu expediente técnico adicional. Recuerden que en unas obras, dependiendo de su sistema de contratación, se pueden gestionar adicionales, pueden gestionarse mayores metrados, deductivos también. Y en este sentido, si es que se gestiona un adicional, por ejemplo, esto también se puede valorizar, pero solamente aplica para obras por, aplica para obras por administración directa, también contrata, pero básicamente para un solo sistema de contratación, que es precios unitarios. Pero proviene, recuerden, de sus partidas que están respaldadas en tu expediente técnico adicional. Luego tenemos también las valorizaciones de mayores metrados. Las valorizaciones de mayores metrados provienen también de generar mayor metrado en mi obra, ¿no? Entonces recuerden que siempre usted tiene su obra principal, pero en función de la situación que se presente, por ejemplo, vicios ocultos, por ejemplo, deficiencia del expediente técnico, ¿no? Por ahí algunas cosas que se originen, pueden darse mayores metrados, menores metrados, adicionales. Pero esto también, como les digo, va a depender del sistema de contratación. Ya lo vamos a ver también más adelante. Y específicamente en lo que son mayores metrados, esto también se valoriza aparte, no se valoriza con la obra principal. La obra principal es tal cual tu expediente, punto. Si tuviste más, si tuviste menos, ya eso es otra cosa, ¿no? Y básicamente lo que vamos a valorizar es eso, lo que tú haces de más, ¿no? Eso valorizamos, ¿no? Entonces, si tú haces de más, tienen orígenes, ¿no? Ese que haces de más puede darse en función a un adicional y también se valorizará aparte, y va a estar en función a tu expediente técnico adicional. Esos que haces de más también se llama mayor metrado y eso se van a dar en precios unitarios únicamente y también se tiene que valorizar. Y luego tenemos los valorización de mayores gastos generales variables. Y esto se da porque te han aprobado ampliaciones de plazo, que eso se da también en obras por administración directa, en obras por contrato. En ambas puede haber estas aprobaciones de ampliaciones de plazo. Y básicamente en función a ello, pues se generará esta valorización de mayores gastos generales, pues variables, ¿sí? Luego tenemos metodología para formular las valorizaciones. En cuanto a la metodología para formular las valorizaciones, chicos, esto depende de su sistema de contratación. O sea, yo voy a valorizar en relación a tu sistema de contratación. Los sistemas de contratación te van a permitir saber el tratamiento que le darás a tus metrados de avance. Bien menciona aquí que la metodología que debe emplearse para elaborar o formular las valorizaciones va a depender del sistema de contratación. Sobre todo, vuelvo a repetir, en relación al tratamiento que le vas a dar a tu metrado de avance que vas registrando en tus periodos respectivos. Sabemos que los sistemas de contratación que nosotros tenemos en el Perú son precios unitarios, suma alzada y bono mixto. En cuanto a precios unitarios, eso se valoriza hasta el total de los metrados realmente ejecutados, ¿sí? Entonces, cada vez que ustedes valoricen y saben que su sistema de contratación es precios unitarios, entonces el tratamiento que le darán a los metrados será que ustedes tomen en cuenta los metrados realmente ejecutados.
En cambio, si estamos en suma alzada, el tratamiento que le vas a dar a tus metrados son metrados contratados prorrateados, ¿no es cierto? En función a su ejecución de esa partida, tú tendrás que prorratear esos metrados, pero son en función a tu contratado y punto, nada más. Y el mixto, pues toma en cuenta tanto los metrados bajo el sistema de precios unitarios como pues suma alzada. Es importante tener en cuenta que corresponde al contratista y al supervisor o inspector también, de forma conjunta, formular y valorizar los metrados ejecutados. Y para ello es importante indicarles que se constituyen en la obra y personalmente miden los avances por cada partida. Estas cantidades se van a denominar metrados de avance, lo que ya les he estado también indicando, y luego de lo cual estos van a tener que ser multiplicados por su precio unitario para poder valorizarlos, ¿sí? Bien, hay algunas preguntas que se están haciendo, estas las voy a responder más o menos 10 minutitos antes, termino la sesión y ya respondo sus preguntas, ¿ya? En cuanto miren al sistema de contratación, decíamos que esto es un punto sumamente importante para saber el tratamiento que le daré a las valorizaciones, sobre todo por el tema de los metrados, ¿no? Si el sistema de contratación es a suma alzada, que es uno de los sistemas de contratación que tenemos, pues en primer lugar entendemos que este sistema de suma alzada solamente aplica para obras por contrata, para forma de ejecución contrata. Y aquí se recomienda que esto sea aplicable, que este sistema se aplique, se considere, cuando las cantidades, las magnitudes y calidades estén totalmente definidas en tus planos, especificaciones técnicas, en memoria descriptiva y presupuesto. Esto es recomendable también para obras verticales, por ejemplo, edificación. Aquí la propuesta es por un monto fijo integral y por un determinado plazo de ejecución. Y aquí hay un orden de prelación que nosotros tenemos que respetar, que considerar, ¿no? En suma alzada. Aquí lo que va a prevalecer son los planos, luego las especificaciones técnicas, posteriormente memoria descriptiva y luego presupuesto, ¿no? Este es el orden de la importancia que nosotros le damos a cada componente del expediente técnico, ¿no? Acá, ¿quién prevalece? Los planos. O sea, si están los planos y no está en tu presupuesto, se ejecuta, porque está en tus planos, así no te paguen, porque es suma alzada, ¿sí? Entonces, luego, indicarles que esto se valoriza hasta el total de los metrados del presupuesto, ¿no? En cuanto al sistema de contratación suma alzada, se va a realizar o se va a valorizar, como ya lo mencioné, hasta el total de los metrados del presupuesto. Por ejemplo, si tengo la partida encofrado y encofrado y a mí me contrataron 100 metros cuadrados y ejecuté 80 metros cuadrados, pues voy a valorizar 100 metros cuadrados, que es lo que me contrataron. Y aquí no hay deductivo. En cuanto a la partida concreto FPC 210 kilos centímetros cuadrados, el metrado contratado son 200 metros cúbicos. Por ejemplo, ¿no? Que el contratado sea 200 cubos, que está en el expediente y que sí se firmó también el tema del contrato. Pero lo que ejecuto, por ejemplo, es 250. ¿Cuánto será lo que voy a valorizar? 200 cubos, porque aquí no hay mayor metrado. Entonces, en este sistema de suma alzada, no hay mayor metrado ni hay menor metrado, ¿ya? Por ejemplo, tenemos una obra de una posta médica, una posta de salud, bajo el sistema de suma alzada, que es lo que se recomienda en realidad, pues, para obras a suma alzada, ¿no? Entonces, en este sistema de suma alzada que se recomienda para obras verticales, una de estas es la posta de salud, indicarle en primer lugar que en los planos indica que los pisos, por ejemplo, nos indican que en este proyecto los planos indican que los pisos serán de terrazo pulido. En las especificaciones técnicas se indica que los pisos deben usarse cerámicos. En la memoria descriptiva se indica que los pisos serán de losetas vinílicas y en los presupuestos se indica que serán de loseta veneciana. Entonces, cuál de ellos es el que va a prevalecer? Decimos que aquí lo que va a prevalecer y lo que va a tener que respetarse es lo que digan los planos, ¿no? Y los planos nos indican que es de terrazo pulido. Por eso es lo que vamos a tener nosotros que ejecutar, pero me pagarán como loseta veneciana. Entonces eso lo vamos a tomar también en consideración.
Luego, en lo que es el tratamiento, por ejemplo, de los metrados para poder nosotros hacer la valorización, sabemos que en la última, por ejemplo, valorización, si usted tiene un metrado contratado, por ejemplo, de 200 metros cuadrados de piso de terrazo, y usted está en la última valorización, pero tiene un acumulado, en la penúltima valorización tiene un acumulado de 190 y tu contratado es 200, entonces tú sabes que lo ideal será que en tu valorización 5 solo tengas 10 metros cuadrados y con eso completas los 200 que es lo contratado. Pero también podrías en realidad ejecutar 15 metros cuadrados y con eso llegarías a 205, o puedes solamente hacer 5 y con eso llegarías a 195. Y en todos los casos siempre diríamos o estás o menos o estás en más, ¿no? También puede ser. Pero como es aquí suma alzada, pues acá no se va a considerar ni el menor ni el mayor metrado, solamente lo contratado. Por lo tanto, sea que hayas hecho de más o sea que hayas hecho de menos, tendremos que cerrar con lo que te contrataron, o sea, con 10 metros cuadrados. En cuanto al sistema de contratación precios unitarios, este sistema rige tanto para obras por administración directa como para obras por contrata. Por ejemplo, nos dice que se tiene una obra de una carretera asfaltada a precios unitarios. En este caso, en los planos nos indica que el asfalto es de 1 pulgada de espesor. En las especificaciones técnicas indica que el asfalto es de 1.5 pulgadas de espesor. En la memoria descriptiva se menciona que el asfalto es de 2 pulgadas de espesor. Y finalmente nos dice que en el presupuesto se establece que en el pavimento es de media pulgada de espesor. Entonces nosotros nos preguntaríamos, ¿y con cuál de estas características nosotros finalmente vamos a tener que ejecutar? Pues en este caso, como es precios unitarios, acá no hay orden de prelación. No hay orden de prelación. Así es que lo que nos indique el consultor o el proyectista es lo que nosotros tendremos que realizar, ¿no? Porque acá no hay orden de prelación como si lo hubo, pues, en las otras, en el otro sistema, ¿no? Que es suma alzada. Acá igual, si tenemos nosotros, en las valorizaciones, ¿qué tratamiento daremos a los metrados? Sabemos que aquí, como es precios unitarios, el tratamiento que le darás a tus metrados es lo realmente ejecutado. Es lo realmente ejecutado. Así es que si tú haces de más, sí se va a poder gestionar el pago. Cerrarás con tus metrados que tuviste como obra principal y lo excedente será tu mayor metrado. Y si hiciste de menos también, tendremos que deducirte lo que hiciste de menos, porque acá el tratamiento de los metrados con fines de valorización es lo realmente ejecutado. Bien, entonces básicamente por ahí es el tratamiento que se le va a dar aquí en precios unitarios, nuevamente indicarles que sí se reconocen los mayores metrados, también se reconocen los menores metrados, ¿no? Y luego tenemos el sistema de contratación mixto, ¿no? En cuanto al sistema de contratación mixto, esto solamente va a regir para obras por contrata, ¿no? Aquí la entidad opta por este sistema. Si en el expediente técnico uno o varios expedientes técnicos corresponden a magnitudes y cantidades no definidas con precisión, lo haremos para ese sistema. Y si tenemos otros componentes con otras características diferentes, lo harán para el otro sistema. Entonces, por ejemplo, podemos tener un condominio. Y en el condominio, por ejemplo, tenemos edificaciones, ¿no? U obras verticales, y esa será por suma alzada. Y probablemente también haya obras horizontales, y eso será por precios unitarios, ¿no? Entonces, pueden haber esta mixtura de sistemas de contratación, ¿eh? Y cada uno se tratará, ¿no? Como corresponda. En cuanto a esto, más que nada son para obras por contrata, porque lo que son obras por administración directa no se va a pagar una valorización. Pero sí es importante más que nada para el proceso también de presentación de las valorizaciones, ¿no? Si bien es cierto, aquí en obras por administración directa no te pagan una valorización, pero sí seguimos el mismo proceso para que se pueda también digamos, gestionar en cuanto a que se sepa el porcentaje de avance, ¿no? Entonces, lo que normalmente nosotros hacemos, tanto obras por contrata como por administración directa, es presentar un informe de obra. Y dentro del informe de obra están tus valorizaciones, que en obras por administración directa, básicamente va a tomarse en cuenta para saber el porcentaje de avance físico.
Ese es el objetivo final de la valorización en una obra por administración directa, saber el porcentaje de avance físico y con esto también determinar la situación, ¿no?, de la obra, ¿no? La situación de la obra, es decir, si la obra está atrasada, si están adelantadas, ¿no? Y con esto tomar las acciones pertinentes, ¿no? Entonces, este proceso, si bien es cierto, se cumple para que te paguen la valorización, pero que también se va a cumplir para gestionar la aprobación de mi valorización en cuanto a los avances, en este caso de obras por administración directa. Un poquito lo vamos a poder más tomar en cuenta aquí, ¿no? Tenemos, por ejemplo, un periodo, octubre y noviembre. Vamos a suponer que vamos a valorizar el periodo octubre y que la periodicidad es mensual, o sea, del 1 al 31 de octubre. La recomendación, como ya les menciono, no hay una norma exclusiva de valorizaciones por administración directa. Entonces, muchas de las cositas las tomamos en cuenta de la ley de contratación en lo que está en su reglamento. Entonces, lo que aquí se recomienda es que entre el 25 y 31, es decir, más o menos una semana antes que acabe el mes, se comiencen a cerrar metrados en forma conjunta entre el residente y entre el supervisor. Comiencen a coordinar metrados y se cierren los metrados de tal forma que el residente, el último día de ese mes, ¿no?, que sería el 31, en este caso octubre, o el último día de ese mes, entregue el residente al supervisor su valorización. El supervisor tendrá a partir del primer día hábil del mes siguiente para poder aprobar y tramitar esta valorización. Tendrá 5 días calendarios a partir del primer día hábil del mes siguiente para que pueda hacer toda la revisión, aprobación y trámite de esa valorización. Y la entidad tendrá, bueno, hasta el último día para aprobarla. Y con esto realmente este porcentaje que ha definido la residencia y también ha avalado la supervisión, pues quede, ¿no? Porque eso también se tiene que realizar, ¿no es cierto? Entonces, si bien es cierto, no me van a pagar, pero se aprobará, ¿no? Aprobarán ese porcentaje de la valorización que yo estoy indicando que se ha realizado. Lo mismo, bueno, esta es básicamente la misma situación, ¿no? Bueno, aquí no va a haber discrepancias, esto es básicamente para obras por contrata, porque en obras por administración directa no hay discrepancias, porque aquí no se toma en cuenta las valorizaciones para que te puedan pagar. Hay discrepancias y hay muchas peleas cuando tú tienes obras por contrata, porque ahí cómo pagan al contratista a través de las valorizaciones. Y si tú le quitaste su metrado, si tú dijiste contratista, tengo 20 y el supervisor te bajó a la mitad, vienen ahí un poco los conflictos. Entonces eso lleva a veces a discrepancia y eso es lo que habla también nuestro artículo de la ley de contrataciones con el Estado, de las discrepancias que puedan existir. Pero en este caso de nosotros estamos todo tranquilidad, las valorizaciones no se usan para pagar, sino más que nada para determinar estos avances físicos de la obra y registrar de manera formal cuántos sus avances, cómo vamos con el desarrollo de la obra. Muy bien, avanzó rapidito el tiempo, nos vamos a quedar ahí porque ya valorización de una obra principal es un poquito ya más extenso, tiene formatos y ya no les voy a dejar pues a medias, ¿no? Entonces ya el día de mañana, nuestra segunda sesión, ya les explico cómo es el tratamiento de una valorización de obra principal. Así que vamos a dar ya pase a las preguntas que existieran. No sé si me indican si se lee lo del chat, lo va a leer la empresa o cómo va a ser el proceso, por favor. A ver si me indican, por favor, si es que yo lo voy a... A ver los de la empresa si me refieren. A ver, creo que un poquito la empresa todavía está ahí conectándose. Voy a leer las preguntas. En cuanto, nos dicen aquí, a ver, Cintia nos dice, ¿se considera utilidad para obras ejecutadas por... No, no hay utilidad, Cintia. Las obras por administración directa tienen un costo directo y tiene un gasto general y luego el total, punto. Así nada más. Las obras por contrata sí tienen pues gastos generales, utilidades y el IGB, ¿ya?
Gustavo nos dice, ¿se realiza valorización de deductivos? No, solamente hay valorizaciones de adicionales, de mayores metrados, de obra principal, y en el caso de obras por contrata, de intereses por demora en el pago. No se hace valorización de deductivos. Gustavo también nos dice, cuando realizamos la consulta al proyectista sobre un error en el metrado, ¿cómo se realiza la documentación? ¿Cómo se realiza documentariamente? Y en este caso, y en caso que este metrado afecte la ruta crítica, ¿cuánto tiempo tiene el proyectista para que responda sobre el error? Y en caso haya demora en la respuesta, se genera una ampliación. Claro, o sea, en el tema de las consultas que se generen en la obra por alguna, digamos, contenido del expediente técnico y que es responsabilidad del consultor, lo tiene que resolver el consultor. Entonces el residente inicia este proceso haciéndole o elevando la consulta a través del cuadro de obra y a través de un informe al supervisor. El supervisor lo remite a la entidad y la entidad es la que le remite al consultor o proyectista, ¿no? Dándoles un plazo según sus procedimientos. En muchos de los casos el consultor no contesta, ¿no? Eso es cierto, demora. Pero también aquí la norma nos dice que si no responde el consultor, quien tiene que asumir esa respuesta es la entidad, porque la entidad le aprobó el expediente técnico. Entonces, si no le responde el consultor, lo va a responder la entidad. Y si en el caso la entidad demora mucho y la actividad que tú estás haciendo en la consulta está dentro de la ruta crítica, definitivamente esto va a ser una de las causales para que te puedan aprobar una ampliación de plazo. ¿Ya? Gonzalo Guamaní nos dice, la mayoría de veces, Gustavo, el proyectista no suele asumir el error. Claro, pero como les digo, acá quien asume es la entidad. Así es. Cintia nos dice, en caso que la entidad quiere ejecutar una obra, que sea un colegio, que generalmente se asuma alzada por administración directa, ¿cómo se puede realizar el cambio? Lo que pasa es que en lo que son administraciones directas, ¿no? Básicamente lo que se va a tener que considerar, pues, es precios unitarios, ¿no? No es suma alzada. Suma alzada van a ser por los metrados contratados. Entonces, ya sea colegio, sea cualquier tipo de proyecto, tiene que hacerse a precios unitarios. ¿Por qué? Por la forma de ejecución. Porque la suma alzada es en función a metrados contratados, ¿no? Y no te dan apertura más, pero en administración directa sí hay apertura, a que yo te pueda gestionar un mayor metrado, un menor metrado, y sea el proyecto que sea, tendría que hacerse por precios unitarios, ¿no? Y eso se define desde el expediente técnico, desde ahí tendría que generarse, ¿sí? Eh, Nos dice también, los proyectos mineros cuando son por contratistas, el contratista es la que entrega las valorizaciones, el tiempo de entrega es la misma, son por precios unitarios. A ver, los proyectos mineros cuando son por contratista, la contratista es la que entrega las valorizaciones, claro. O sea, aquí hay un tema en cuanto a lo que son contratos. Aquí se tiene siempre alguien que te contrata y alguien que es contratado. El vínculo legal es entre dos, contratante y contratado, ¿no? Contratado o contratante. Hay dos. Que el contratado, que en este caso se llama contratista, subcontrate y es otra cosa. Eso ya tendrá que gestionar el contratista, tendrá que gestionar cómo lo realiza con su subcontratista. Pero acá quien va a dar la cara al Estado o a la entidad pública va a ser el contratista, ¿ya? Ingeniera Elena, los materiales de las clases nos enviarán al grupo. Ahí está Gisan para que nos responda, la empresa Gisan. Bien, esas son las preguntas. No sé si va a haber otro. Sí, Estamos ingeniera Elena, continuamos con las preguntas del Facebook. Manuel Robles nos menciona, ¿cuáles son las condiciones que deben de cumplir para el inicio de obras por administración directa? No te entendí bien, Joel. Claro, a ver, Manuel Robles menciona, ¿cuáles son las condiciones que se deben de cumplir para el inicio de obras por administración directa? Bueno, básicamente las condiciones que se tienen que dar es que se tenga la disponibilidad del terreno, que se tenga también la disponibilidad presupuestal, que se tenga el expediente técnico, que se tenga también quién es el supervisor o inspector de la obra, ¿no? Casi parecido
a las condiciones que nos habla el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado, ¿no? Ahí el reglamento nos indica las condiciones para que una obra se dé inicio, pero es para obras por contrato. Pero es parecido a lo que es una administración directa, lo único que aquí no va a haber adelantos, nada más, pero luego tiene que tenerse disponibilidad del terreno, supervisor, ya es decir, quién va a ser supervisor, el expediente técnico, la disponibilidad también pues presupuestal, ¿no? Son básicamente, como les digo, muchas de las cosas de administración directa también no las cogemos en base a la ley de contrataciones con el Estado, porque es la que también gestiona las obras públicas, ¿no? Muy bien. Herbert Palma nos menciona del Facebook. Si no se puede deducir una partida en una obra de suma alzada, ¿cómo se le llama cuando una partida no se ejecuta, cuando no es necesaria ejecutar? A ver, cuando nosotros tenemos un proyecto, un expediente técnico original aprobado, tenemos partidas y metrados. Eso es tu obra principal, ¿no es cierto? Lo que sea definiendo expediente técnico. Pero el reglamento consciente de las deficiencias que tienen los expedientes técnicos y de que a veces hay incompatibilidades entre lo que dice tu expediente con lo que dice el terreno, entonces te apertura a mayores metrados, te apertura a menores metrados y también adicionales, ¿no? Entonces, en este sentido, partidas que no se ejecutan tendrán que deducirse, ¿no? Partidas que hay un incremento respecto a tu expediente técnico original, si hay un incremento, se llama mayor metrado. Si hay un menor metrado, es deductivo. Ahora, si se generan partidas diferentes a tu expediente técnico, otras que no están en tu expediente técnico, pero que son necesarias de ejecutarse para cumplir la meta del expediente, se llama adicional. Y si adicionalmente a ello, pues yo tengo partidas que no toqué para nada, entonces gestiono los adicionales con deductivos vinculantes, ¿no? Entonces eso es un poquito el tratamiento que tenemos nosotros en los proyectos. Genial, ingeniera. Gonzalo Pacheco Zamora nos menciona igual del Facebook. En administración directa, ¿se llama valorización de obras o es informe mensual de obra? No, en sí, tanto obras por contrata como por obras por administración directa, presentamos informes mensuales de obra. Dentro de los informes mensuales de obra hay un documento llamado valorización con todos sus expedientes, o sea, con todos sus documentitos, porque no es solamente una hojita valorización, ¿no? Hay diferentes documentos que respaldan toda tu valorización. También están, por ejemplo, los metrados sustentados, también están, por ejemplo, el tema de tus relación de recursos que has empleado, ¿no? Hay diferentes, tu salida y entrada de materiales, ¿no? El reporte de las maquinarias, o sea, los informes de obra tienen diferentes partes y eso lo define cada entidad también. Entonces recuerden que la valorización es parte de tu informe de obra, que eso es tanto para obras por administración directa como para obras por contrato. Genial, ingeniera. Bien, Félix López nos menciona, buenas noches, ingeniera. ¿Se puede pagar al residente y supervisor por avance físico? De hecho, es la forma como nos pagan, ¿no? Cuando uno ejecuta un proyecto y nos contratan para eso, ya sea para residente o supervisor, en nuestros contratos nos refieren que el pago se hará por avances. Es más, del 100% que es tu contrato, el 80% es por ejecución. A ese 80% multiplicarán los avances que tenga la obra y que sale justamente en función a las valorizaciones. Y el 20% te lo guardan por liquidación. ¿Me entiendes? O sea, tú, por ejemplo, si te contrataron por 10.000 soles, solo 8.000 soles te pagarán por toda la obra. Y a ese 8.000 soles le aplicarán en cada mes el porcentaje de avance físico que obtuviste de la valorización. Y los 2.000 lo guardan cuando tú entregues la liquidación en muchas de las entidades, pero recuerden que cada entidad es autónoma y la entidad, pues algunas de repente no aplicarán eso, pero en la mayoría de proyectos donde yo he trabajado, así me han hecho el pago. Pero en otras, por ejemplo, es del 10%, 90 te pagan por ejecución, 10 por el tema de liquidación, en otras te pagan un monto fijo, ya depende de la entidad, pero en muchos de los casos es en función a lo que avanzas. Bien, ingeniera Elena, con 3 preguntas finalizamos, ¿le parece? Ya está bien. Muy bien.
A ver, una pregunta del Zoom. Eder Soto nos menciona, ingeniera, buenas noches. En el caso de partidas de sistema de comunicaciones, ejemplo, cableado, estructurado, los materiales y equipamiento, ¿cuál es la forma correcta de valorizarlo? En realidad, recuerden que cuando ustedes valorizan, tiene que estar en función, hablando de una obra principal, valorización de obra principal, ustedes valorizarán las partidas que estén en su presupuesto con sus metrados. O sea, eso es tu total. Ahí ya te está dando qué partidas son, qué metrado vas a tener en total por cada partida y cuál es su unidad de medida, ¿no? Entonces, cuando tú valorizas, tú vas a decir del total cuánto hicieron este mes, ¿no? Y eso va a depender también, como les mencionaba al inicio, del sistema de contratación. Si es suma alzada, tú tendrás que valorizar los metrados contratados, pero de forma prorrateada, ¿no? Y si es precios unitarios, tendrá que ser lo realmente ejecutado. Entonces, esa forma es la correcta y además que ustedes sustenten. Si tú dices que hoy día valorizaste, por ejemplo, 20 metros lineales o en este mes vas a valorizar 20 metros lineales, demuestra a través de tu planilla sustentada de los metrados por qué es 20 metros lineales. Esa es una muy buena forma de demostrar en este documento tan delicado llamado valorización por qué usted coloca ese valor, por qué usted está colocando ese metrado que al final ustedes saben que se convierten en dinero, ¿sí? Muy bien, vamos con la segunda pregunta. Dunk MH del Facebook nos menciona, en el caso para dar inicio por administración directa, ¿también se tiene que esperar que se asigne a un supervisor o inspector de obra o también se podría avanzar con la parte administrativa o la ejecución? No, igual, tiene que haber un supervisor inspector, o sea, no podemos nosotros vulnerar esos indicaciones de nuestro Reglamento Nacional de Edificaciones, ¿no? Y de toda de la directiva, de la resolución de Contraloría, la 195. O sea, necesitamos estos dos profesionales porque son los responsables de la obra, ¿no? Y tiene que estar desde el inicio para ver toda la gestión, ¿no? Que se tiene que hacer. Bien, ingeniera Elena, vamos con la última pregunta. De modelo juvenil nos menciona, buenas noches, ¿hasta cuánto puede ser un adicional en una obra? Bueno, el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado nos indica que el tope es 50%, tomando en cuenta los adicionales, los mayores metrados y descontando los deductivos. Máximo, pero si supera eso, ya van a tener que rescindir el tema del el contrato, ¿no? Ya cuando se supera ese porcentaje, ya van a tener que rescindir el contrato. Entonces, lo ideal es manejar un adicional, pues la norma nos da tratamientos de menores del 15%, también mayores del 15%, ¿no? Pero mayores al 15% ya van a irse a Contraloría. Contraloría va a tener que autorizar ese pago. Y si tú tienes el tope de 50, hasta allí nada más te pueden, digamos, aceptar. Pasado ese tope, ya como les digo, hay intervención económica, te rescinden el contrato. Y eso más que nada es en obras pues por contrata, ¿no? Es un poquito el tema porque ahí hay pago que hacer, ¿no? Al contratista. Muy bien, ingeniera Elena. Entonces, de esta manera ya estamos finalizando con esta primera capacitación. Por favor, le voy a pedir que haga sus palabras a los amigos del Facebook que nos han venido acompañando y a los amigos del Zoom. Sí, bueno, en primer lugar agradecer por la participación de cada uno de ustedes eh, y invitarles a esta segunda sesión que vamos a tener el día de mañana. No sé, coordinado con la empresa, creo que va a ser nuevamente 7 de la noche, ¿no? De 7 a 8 vamos a hacer la sesión para un poquito dar la uniformidad. Y bueno, no vayan a abandonar. Siempre cuando uno inicia algo, tenemos que terminar el proceso, ¿no? Entonces, este tipo de capacitación es sumamente importante porque es lo que vamos a ver en nuestro día a día, en nuestro trabajo. Entonces, nada mejor que capacitarnos, nada mejor que seguir consolidando nuestros conocimientos para poder hacer también mejor nuestro trabajo como profesionales. ¿Sí? Así que quedan cordialmente invitados. El día de mañana nos estamos viendo nuevamente. Muchísimas gracias y bendiciones para cada uno de ustedes. Muchas gracias, ingeniera Elena. De esta manera, amigos, estamos finalizando la grabación de esta primera parte.